empezar. Hoy es el último día de biomoléculas y, como se acordarán, al principio del curso explicamos que había 4 tipos de moléculas orgánicas: carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Ya hemos estudiado tanto lípidos como proteínas, como carbohidratos. Vimos un poco sobre el agua, que es la molécula inorgánica más importante de los seres vivos, y vimos un poco sobre cómo se estructuran todas las moléculas orgánicas. Hoy nos toca ver el último tipo, que son los ácidos nucleicos. Y bueno, los ácidos nucleicos son moléculas muy especiales porque se encargan de almacenar toda la información genética que tenemos como seres vivos. Los monómeros de estos ácidos nucleicos son llamados nucleótidos. Estos nucleótidos, por medio de enlaces fosfodiéster, van a llevar a cabo la formación de polímeros. ¿Cuáles son los 2 polímeros conocidos? El RNA o ácido ribonucleico, o DNA, o bien ácido desoxirribonucleico. Entonces, vamos a hacer una anotación. Lo más propio es que cuando tenemos un ácido nucleico, nosotros lo llamemos por las siglas en inglés, o sea, RNA y DNA. Sí se le puede decir ARN y ADN, pero pues es más propio en inglés. Entonces, tenemos que el DNA se llama ácido desoxirribonucleico, aparece de trabalenguas. Y tenemos el RNA, que es el ácido ribonucleico. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, maestra, todavía. No. Bien, entonces continuamos. Y bueno, en esta diapositiva tenemos una animación de lo que son los 2 ácidos nucleicos que nosotros vamos a comprender el día de hoy. Si ustedes habrán puesto atención a sus clases de biología 4, ustedes vieron que el ADN o DNA se caracteriza porque es una molécula en forma de doble hélice, ¿sí lo recuerdan? Sí. Bien, mientras que el ARN solo es monocatenario, es decir, solo tiene una hebra, y pues incluso hay diferencias hasta en las bases nitrogenadas que tienen estos ácidos nucleicos. Por ejemplo, con base a esto que les acabo de explicar, esta imagen de la izquierda, ¿qué es? ¿ADN o ARN? ADN. Exactamente, ADN o ácido desoxirribonucleico. Mientras que vamos a tener que la imagen de la derecha es un ARN y es ácido ribonucleico. Y entonces nosotros es así como tenemos a los 2 tipos de ácido nucleico y sus notables diferencias. ADN doble hélice, bicatenario; ARN monocatenario, una sola hélice. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hablar un poco sobre los monómeros de los que se componen los ácidos nucleicos. Vamos a tener unos monómeros llamados nucleótidos. Por otro lado, vamos a tener que no solo existen nucleótidos, sino que también existen nucleósidos. Los nucleósidos van a tener una diferencia estructural en cuanto a los nucleótidos. Vamos a comenzar con los nucleótidos. Los nucleótidos genéricos, vamos a ir a la pizarra, les voy a compartir la pizarra. Bien. Nosotros tenemos 2 tipos de moléculas, unas llamadas nucleótidos y otras llamadas nucleósidos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, maestra. Bien, tenemos la estructura de un nucleótido genérico. Este nucleótido genérico se va a caracterizar porque se compone de una base nitrogenada más un grupo fosfato más una pentosa. Ya vimos carbohidratos. ¿Sí se acuerdan cuántos carbonos tiene una pentosa?
Sí, son 5. Es exactamente, muy bien, 5 carbonos. Este es un nucleótido genérico. Es aquel que se compone de una base nitrogenada, un grupo fosfato y un azúcar de 5 carbonos. Vamos a tener ahora a los nucleósidos genéricos. Y un nucleósido genérico es aquel que se compone de una base nitrogenada y un grupo fosfato. ¿Vamos bien hasta ahí? Maestra. Más pentosa, perdón, más pentosa. Y si ustedes se acuerdan, tenemos 5 carbonos. Ahora sí, vamos a tener que el nucleótido puede ser de DNA. Y a este nucleótido de DNA yo le llamo desoxirribonucleótido. Y dentro de las bases nitrogenadas que puede tener este nucleótido son adenina, que se abrevia con una A, citosina, ¿con qué letra la abreviamos? Con C mayúscula. Exactamente. Timina, que se simboliza con una T, y la guanina. La guanina es una base nitrogenada que se abrevia con la letra G. Por el contrario, vamos a tener que si el nucleótido es de RNA, yo le voy a llamar ribonucleótido. Igualmente puede tener adenina, citosina y guanina. ¿Alguien se acuerda cuál es la base nitrogenada que difiere entre ADN y ARN? Había otro que era uracilo, ¿no? Exactamente, el uracilo, que es una base nitrogenada que siempre vamos a encontrar en el ácido ribonucleico en lugar de la timina que encontramos en el ácido desoxirribonucleico. Entonces, nosotros podemos tener mononucleótidos y nucleótidos y trinucleótidos. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Lo vamos a evaluar de acuerdo al grupo o la cantidad de grupos fosfato que tenga mi molécula. ¿Alguien conoce esta molécula? Bien, esta molécula es llamada ATP o trifosfato de adenosina. Este ATP es un trinucleótido energético compuesto de 3 grupos fosfato más base nitrogenada, que si es ATP, ¿qué base creen que tenga? ¿La adenina? Adenina, muy bien. Y una pentosa. Ese es un ejemplo de un trinucleótido energético. Ahora, para terminar, vamos a recalcar las diferencias entre los azúcares. Vamos a tener que la pentosa que se une al DNA se va a llamar desoxirribosa, mientras que la pentosa que se une al RNA se llama ribosa. Y nuevamente, ¿cuántos carbonos tiene una pentosa? 5. 5 carbonos tiene la pentosa. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Vamos bien. Bien. Entonces, vamos a regresar a la presentación. Ustedes me dicen cuando ya puedan ver la presentación. Es visible. Listo. Bien. Entonces, decíamos, nucleósido, aquellas moléculas que se componen de una pentosa, azúcar de 5 carbonos, más una base nitrogenada. Ribonucleósido, si es ribosa y pertenece a la ARN, desoxirribonucleósido si pertenece al DNA.
Nucleótido, Profe. molécula. ¿Perdón? Es que no llama internet o el de usted, pero es que se le traba como que por momentos. Ok. ¿Ya me escucho un poquito mejor? Sí, hace rato también a mí se me empezó como a trabar, de hecho pensé que era yo. Ok. A ver, entonces voy a volver a empezar. Nuevamente, tenemos a los nucleócidos. Nucleócidos, moléculas que se componen de una pentosa, es decir, un azúcar de 5 carbonos, más una base nitrogenada. En el caso de la ribosa, hablamos de un ribonucleócido que pertenece al ácido ribonucleico, mientras que los desoxirribonucleócidos van a tener desoxirribosa como pentosa y pertenece al ADN. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Tenemos ahora a los nucleótidos. Los nucleótidos se dividen en ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos. Y vamos a tener que el ribonucleótido se compone de base nitrogenada y grupo fosfato más ribosa como pentosa. Mientras que el desoxirribonucleótido se va a componer de desoxirribosa más base nitrogenada y un grupo fosfato. El ribonucleótido pertenece al ARN y el desoxirribonucleótido al ADN. Seguimos. Aquí tenemos una imagen que nos dice que los nucleótidos, que son propiamente los monómeros de los ácidos nucleicos, se componen de un grupo fosfato. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Un azúcar, esta es la ribosa y esta es la desoxirribosa. Yo sé que ahorita no estamos viendo carbohidratos, pero ¿se acuerdan cómo se le llamaba a las estructuras de carbohidratos cíclicas que se parecían a un pentágono? Piro. No, las piro eran las que eran un hexágono, ¿no? Eran. Exactamente. ¿Cuáles son las de 5? Empezaba con. Ajá, empieza con F. Furanosa. Ah, muy bien, las furanosas. Muy Furano. bien, las estructuras furano. Perfecto, muy bien. Y de una base nitrogenada. De una vez, aprovechando que la imagen ya nos lo permite. Las bases nitrogenadas se clasifican en dos tipos. Bases nitrogenadas purinas y bases nitrogenadas pirimidinas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, más o menos. Ya se ve la pizarra. Ok. Entonces, ¿dudas o preguntas hasta ahorita? No. Ok. Entonces, les decía, tenemos las bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son efectivamente moléculas nitrogenadas. Entonces, son estructuras en forma de anillo que conforman a los nucleótidos y nucleósidos. Vamos a tener dos tipos de bases nitrogenadas. Vamos a tener bases nitrogenadas purinas, o así se les conoce como simplemente como purinas, bases nitrogenadas purinas, y otra llamada bases nitrogenadas pirimidinas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien. Las bases nitrogenadas purinas son aquellas que se caracterizan por conformarse de dos anillos fusionados y pueden tener grupos como el cetona, como el amino, entre otros. Vamos a tener dos bases nitrogenadas purinas y para esto hay una mnemotecnia que es la del América Guadalajara. ¿Qué bases nitrogenadas eran? dos. Ajá, son dos. Ay. Es adenina y guanina. Exactamente, adenina y guanina. ¿Ustedes siguen viendo la pizarra? Porque yo ya no. Ah, ya.
no sé si sea su internet, profe, pero sí se le sigue trabando mucho como que el audio. Y fíjate que Está me parecía alto aquí que mi y de conexión repente anda se bien le corta. inestable. Ahorita espero que se arregle y que me escuche mejor. De todos modos, si no me van entendiendo, me detienen, ¿vale? Chance como llovió por la hora o algo así. Entonces, ahora sí, tenemos dos que son la adenina y guanina. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien. Ahora vamos a tener a las bases pirimidinas. Las pirimidinas son 3 bases nitrogenadas que se caracterizan porque tienen un solo anillo en su estructura. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No. Bien. Para este no hay mnemotecnia, pero tenemos a las 3 que son la citosina, la timina y el uracilo. ¿Dudas, preguntas? No. Perfecto. Entonces, ahora sí, vámonos a la presentación otra vez. Y entonces, ustedes me dicen cuando ya hagan la presentación. ¿Todavía no la ven? Sí, ya se maestra. Ok. Entonces, nuevamente, nucleótido, para que quede súper clarísimo. Grupo fosfato más pentosa más base nitrogenada. Aquí tenemos ejemplos de nucleótidos, mononucleótidos, es decir, aquellos que solo tienen un grupo fosfato y tienen a su base nitrogenada, que puede ser purina con 2 anillos o pirimidina con 1 anillo. Aquí tenemos al nucleósido que únicamente se compone de una pentosa, azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. En este caso, si tiene 2 anillos, ¿la base es purina o pirimidina? ¿Cómo? Es que se te trabó. Ok. Si la base nitrogenada que tenemos aquí tiene 2 anillos unidos, ¿qué tipo de base nitrogenada es? ¿Purina o pirimidina? Pirimidina. ¿Segura? No, sería purina. Exactamente, purina. Acuérdense, purinas, aquellas bases que tienen 2 anillos. Pirimidinas, Sí. aquellas que tienen un anillo. ¿Dudas o preguntas? No, todo bien. Bien, aquí nuevamente tenemos una imagen en la diapositiva que nos muestra la estructura de los nucleótidos. Vamos a tener que existen los nucleósidos, con adenina, nucleósidos de guanina, nucleósidos de uracilo y nucleósido de citosina. Tenemos que el nucleósido es una estructura nuevamente que se compone de una pentosa más una base nitrogenada. Purina, 2 anillos, pirimidina, 1 anillo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Perdón, trabó. Ok, otra vez, vamos a lo mismo. Tenemos en esta diapositiva a los nucleósidos. Los nucleósidos son estructuras que, como ya vimos, se componen de una pentosa, es decir, un azúcar de 5 carbonos, más una base nitrogenada. Purina si tiene 2 anillos o pirimidina si tiene solo 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien, seguimos ahora sí. En esta imagen tienen la lista de dinucleótidos, mononucleótidos y trinucleótidos que pueden ustedes trabajar a lo largo de cuando veamos metabolismo, cuando veamos biología molecular, etc. Y entonces, como les decía, las bases nitrogenadas se dividen en purinas y pirimidinas. Purinas, aquellas que tienen 2 anillos, adenina y guanina. Pirimidinas, aquellas que se componen de un solo anillo, como la citosina, la timina y el uracilo. Ya me volvió a marcar que mi conexión es inestable. ¿Sí me escucharon o se los vuelvo a repetir?
Lo último sí. Por favor. Ok. Decíamos, purinas, bases nitrogenadas compuestas de dos anillos, que son adenina y guanina, y bases nitrogenadas compuestas de un solo anillo, que son citosina, timina y uracilo. Ahora sí, ¿dudas o preguntas? No. No. Bien. Ay, qué malo anda este interno. Bien, procedamos. Vamos a ver propiamente ya los ácidos nucleicos, que son moléculas compuestas de polinucleótidos, es decir, diversos nucleótidos unidos entre sí, que se encargan de codificar cierta información genética contenida en todos los seres vivos y nos ayudan a mantenernos. ¿Por qué? Porque nosotros no seríamos nosotros si no tuviéramos material genético. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, vamos a tener dos tipos de ácido nucleico, el DNA o ácido desoxirribonucleico y el RNA o ácido ribonucleico. Cada ácido nucleico va a tener una complementariedad de bases. Así como nosotros, creo que ya les había puesto el ejemplo, pero ¿se acuerdan? Bueno, sí, ¿alguien ubica la canción de La Media Naranja de Faye? Sí. Creo que sí ya Ah, nos habían puesto el ejemplo. justo, es que me estaba tratando de acordar si se los puse. Y dije, si no, ahorita les pongo la canción para que se acuerden. Bien, resulta que así como nosotros queremos a nuestro complemento, a la media naranja, para encontrar a mi otra mitad, el ADN también quiere encontrar entre bases nitrogenadas a sus otras mitades. Y vamos a tener que las bases se van a aparear entre sí. En el caso del ADN, la adenina se va a atraer con la timina y la citosina con la guanina. En el caso del ARN, la adenina se va a atraer con el uracilo porque ya no hay timina y la citosina nuevamente se atrae con la guanina. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Vamos bien. Perfecto, seguimos. El ADN o ácido desoxirribonucleico nuevamente es un ácido nucleico que se caracteriza por tener dos cadenas de desoxirribonucleótidos, es decir, moléculas que tienen una pentosa, desoxirribosa y un grupo fosfato. Se van a enrollar entre sí estas dos cadenas para formar el modelo de una doble hélice, la cual se caracteriza por ser dextrógira. ¿Qué quería decir dextrógira? Que el ADN girará hacia la derecha. ¿Vamos bien hasta ahí? Déjenme adivinar, se me trabó otra vez. ¿Sí se me trabó? Ya no lo escuché, profesor, perdón. Ok. Entonces lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Entonces, tenemos que el ADN o ácido desoxirribonucleico se compone de dos cadenas de desoxirribonucleótidos. Decíamos que los desoxirribonucleótidos son moléculas que tienen grupos fosfato, pentosa, en este caso desoxirribosa, y base nitrogenadas. Estas dos cadenas se van a enrollar entre sí y forman un modelo de doble hélice. Este modelo de doble hélice se caracteriza porque es dextrógiro. Y veíamos que dextrógiro es aquella molécula que puede girar hacia la derecha. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Bien. ¿Alguien de ustedes sabe a quién le atribuimos el descubrimiento del modelo de la doble hélice? No. No. Bien. Resulta que hubo unos señores. Es que hay dos versiones, les comento. La versión de mentiras y la versión de verdad. Resulta que hubo una científica bastante importante llamada Rosalind Franklin. ¿Alguien la había escuchado? Me suena un poco, pero Bien. no segura. Esta señora era tan importante en ese momento que un día quiso hacer investigaciones sobre cómo era el material genético que nosotros teníamos y con ayuda de radiación logró tomar fotografías sobre lo que era el DNA y descubrió que era una doble hélice. ¿Cómo lo descubrió? Lo descubrió porque en la foto obtuvo un círculo donde se representaba una X. Esta X quería decir
la doble hélice del ADN. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien, pero resulta que poco antes de que Rosalind Franklin fuera a publicar su trabajo sobre el modelo de la doble hélice, enferma de cáncer. ¿Por qué enferma de cáncer? Precisamente porque Rosalind Franklin se dedicaba a tomar fotografías con ayuda de la radiación. Este exceso de radiación provocó en Rosalind Franklin el cáncer. Rosalind Franklin muere y no tiene la oportunidad de publicar su trabajo. Hasta que llegan dos señores que terminan de afirmar lo que Rosalind Franklin algún día nos dijo, y se llaman Watson y Crick. Profesor, ¿por qué estuvo tan expuesta a la radiación? Es que se le cortó un poquito. Ah, claro. Rosalind Franklin, las fotos que obtenía del DNA eran con ayuda de radiación. Dado que ella se expuso tanto a esa radiación, porque no tenía protección y estaba siempre a la exposición de la radiación, los rayos le caían cuando tomaba la foto, enferma de cáncer, y de hecho de eso se murió. No publica el trabajo, muere, y entonces ahora sí tenemos a dos personajes llamados Watson y Crick, que es a quienes les atribuimos el modelo de la doble hélice del DNA. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? Pero el modelo realmente fue como que descubierto por Rosalind. De hecho, por las fotos que ella dio. Al final ellos siguieron con las investigaciones, pero sí tomaron como referencia a las fotografías de Rosalind. Y pues bueno, por ahí dicen que el proyecto se atribuye a quien lo publica, entonces pues desafortunadamente Rosalind no lo publicó, lo publicaron estos dos amigos. Y pues gracias a ellos sabemos que el DNA es en doble hélice, aunque pues, sí es importante conocer un poquito más allá. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, maestro, te doy. Seguimos. El ADN se compone de 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina. La complementariedad de bases, repetimos, adenina se aparea con timina y citosina se aparea con guanina. Tenemos 2 hebras antiparalelas. Hagan de cuenta que yo tengo 2 tiritas de estambre. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Lo podría repetir, perdón? Sí, un momento, por favor. Sí. Bien, ahora sí. Decíamos que hagan de cuenta que tienen 2 tiritas de estambre. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien, hagan de cuenta que esas tiritas de estambre las cruzan entre sí en diversos puntos. Nosotros al final de cuentas logramos nuestra doble hélice compuesta de 2 hebras. La característica del ADN es que estas hebras son antiparalelas. ¿Qué quiere decir? Que mientras una hebra codifica mediante una dirección, la hebra antiparalela codifica a otra dirección. Por lo tanto, la hebra primera del ADN va a codificar en sentido 5'3'. Eso grábenselo literal. La primera hebra del ADN codifica 5'3', mientras que la segunda hebra va a ser lo contrario, porque es antiparalela. Por lo tanto, la contraria codifica 3' a 5'. ¿Para qué es esto del antiparalelismo? Precisamente para permitir que las bases nitrogenadas se puedan aparear entre sí. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? No. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos precisamente al ADN. Fíjense, les decía, tenemos 2 cordoncitos de estambre y los entrecruzamos entre sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Al primer molde o a la primera hebra se le llama hebra sentido. Esta hebra sentido codifica de 5' a 3'. Mientras que vamos a tener la hebra antisentido, que es la antiparalela, y va a codificar en dirección 3' a 5'. Y el ADN, como vieron, es una doble hélice que se compone de adenina, timina, citosina y guanina. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? No. Seguimos. Dentro de estas moléculas de ácido nucleico, principalmente del ADN, vamos a tener un enlace llamado enlace fosfodiéster.
Este enlace fosfodiéster es un enlace que ocurre entre nucleótidos. En el caso del ácido nucleico, ARN, pues el enlace ocurre entre polirribonucleótidos. Si son polidesoxirribonucleótidos, esto está ocurriendo en el ADN. ¿Qué va a pasar? Resulta que el grupo alcohol del quinto carbono de mi desoxirribosa o de mi ribosa de un nucleótido se va a unir al grupo alcohol del carbono 3 de otro nucleótido. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien, entonces, tenemos aquí, por ejemplo, dos nucleótidos, en los cuales el alcohol número 5 del carbono 5 de la pentosa se va a unir a través de un grupo fosfato con el carbono 3 de otro azúcar. Por eso es que nosotros le llamamos enlace fosfodiéster, porque nosotros logramos este enlace a través de grupos fosfato. Y al igual que todos los enlaces que estudiamos en cada biomolécula, por cada enlace fosfodiéster que yo libere, voy a liberar una molécula de agua. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? Entonces, fíjense, tenemos que el alcohol fíjense, tenemos aquí que el alcohol del carbono 3 de un nucleótido se va a unir directamente con el grupo fosfato al carbono 5 de otra pentosa, y a su vez esto otra vez se une con un fosfato en el carbono 3 y nuevamente esto sería con un carbono 5. Si se dan cuenta, nosotros aquí tenemos presente al carbono 5'. Por eso nosotros decimos que el ADN codifica de 5' a 3' por la posición de los enlaces fosfodiéster. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? No. Bien. Vamos a tener otras interacciones muy importantes dentro del ácido desoxirribonucleico, y son los puentes de hidrógeno. La doble hélice se caracteriza por ser hidrofílica en su interior. Esta capacidad de ser hidrofílica se la otorgan unas interacciones que ocurren dentro de la hélice entre las bases nitrogenadas. A esta interacción nosotros ya la conocíamos, se llama puente de hidrógeno. Y estos puentes de hidrógeno le permiten ser hidrofílica porque permiten que las bases nitrogenadas actúen entre sí, orientándose al centro de la hélice. Cuando nosotros enrollamos el ADN, los fosfatos quedan hacia afuera, mientras que las bases nitrogenadas son las que ven hacia adentro. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí vamos bien? Sí. Bien. Y tenemos que entre bases nitrogenadas va a haber una mayor cantidad de puentes de hidrógeno respecto a otras. Por ejemplo, tenemos que entre adenina y timina, vamos a tener 2 puentes de hidrógeno, mientras que entre citosina y guanina vamos a tener 3 puentes de hidrógeno. Si yo les preguntara, ¿qué enlace va a ser más difícil de romper? Entre el de adenina o timina o el de citosina y guanina, ¿cuál me contestarían? Profe, es que quedó en silencio desde que empezó a explicar entre entre adenina y timina. Ok. Bien. Entonces, las bases nitrogenadas interactúan por puentes de hidrógeno y hay una diferencia en cantidad. La adenina y la timina se van a aparear formando 2 puentes de hidrógeno, mientras que la citosina y la guanina se van a aparear formando 3 puentes de hidrógeno. ¿Ahora sí quedó bien? Sí, ahora sí. Vale. Entonces, ahora sí les pregunto, ¿qué apareamiento va a ser más difícil de romper? ¿El que existe entre citosina y guanina o el que existe entre adenina y timina?
Entre citina y guanina, ¿Por qué es más difícil romper esos? porque hay 3 puentes. Exactamente. A mayor cantidad de puentes de hidrógeno, pues más difícil va a ser romper este enlace. Seguimos. Y fíjense, aquí tenemos cómo la adenina con la timina se une por 2 puentes de hidrógeno, mientras que la citosina y la guanina forman 3 puentes de hidrógeno. Seguimos. El ADN tiene 3 niveles estructurales. Una estructura primaria, una estructura secundaria y una estructura terciaria. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien. maestra. La estructura primaria del ADN va a ser aquella donde únicamente observo cómo los nucleótidos están formando enlaces fosfodiéster, uniendo el grupo hidroxilo del carbono 5 con el grupo alcohol del carbono 3 de otro azúcar mediante grupos fosfato. Entonces, la estructura primaria únicamente nos permite observar a los nucleótidos formando enlaces fosfodiéster. En el caso de la estructura secundaria, nosotros vamos a tener que estos nucleótidos ya se han ido agrupando en la tradicional doble hélice, donde nosotros tenemos que girar a la derecha, que va a tener 2 cadenas antiparalelas, mientras que al interior de la misma vamos a tener una parte bastante hidrofílica debido a las bases nitrogenadas y a los fosfatos. ¿Vamos bien hasta ahí?